Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En esta ocasión vamos a hablar sobre estrategias para optimizar la conversión alimenticia y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Everton Daniel. Everton, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Un placer estar acá. Ya hace un tiempo que no vimos, pero un placer encontrar el amigo también acá en este episodio. La última vez que nos vimos presencialmente, Everton, fue en el Midwest, en un congreso que a mí me encanta, de los que técnicamente veo más relevantes, pero tenemos un historial juntos de hace muchos años. Ahora, para los que no te conocen, siempre pido lo mismo, si nos contás un poquito de tu background profesional y lo que estás haciendo actualmente. Perfecto. Yo tengo 10 años en la industria, siempre mirándose o sea, muy enfocado en nutrición de cerdos. Vengo de un estudio de zootecnia, o sea, también durante ese periodo de 5 años en la Universidad Federal de Santa María, Rio Grande do Sul, en Brasil, y luego un maestrado, una maestría y doctorado también en nutrición animal. Estuve un tiempo también en Dinamarca perfeccionando algunos conocimientos y luego llevo 10 años en Cargill, nutrición animal. Excelente. De ahí que nos conocemos de hace tiempo, Everton. Vamos a aprovechar ese background tuyo y esa formación académica para hablar de algo que es súper importante, que es la conversión alimenticia. Hace poquito tuvimos un episodio con especialistas de P&C para hablar sobre la ganancia de peso diaria, estrategias de manejo y de nutrición para optimizar la ganancia de peso diaria, pensando en el escenario o la ventana de alta rentabilidad que hay en este momento en México y viendo cómo hacemos para aprovecharla. Me gustaría que hablemos de en qué momentos tenemos que prestar particular atención en lo que hace a la conversión alimenticia, pero antes de eso, que nos expliques dos conceptos que me parecen súper importantes, que es la eficiencia calórica y después KPIs asociados a la rentabilidad, ¿no? Que yo sé que ustedes los usan en sus softwares de toma de decisiones. Vale. Realmente, el tema de conversión alimenticia o conversión de cualquier manera calórica es siempre muy interesante porque al final algo que por veces nos olvidamos es que la industria de cerdos es una industria de transformación, ¿cierto? Hay algunos materiales, algunas materias primas que ingresan y hay un producto que sale, que es de cerdo, ¿cierto? Entonces, ese tema de conversión alimenticia y KPIs o indicadores me encantan mucho, soy muy fanático, podemos hablar un montón sobre esto, pero el tema de conversión alimenticia o conversión calórica es súper importante. La caloría es lo más caro de una dieta de cerdos, ¿cierto? Entonces, hay mucho que llevar en consideración este tema. Y obviamente también súper importante clasificar qué uno define como calorías, ¿cierto? Y el sistema que uno está utilizando. Si está utilizando, por ejemplo, energía metabolizable, si está utilizando energía neta, esto cambia. Obviamente también el nivel de energía que uno está utilizando en la dieta, ¿no? Por veces uno puede utilizar niveles más altos de energía adicionando grasa, por ejemplo, y tener una mejor conversión alimenticia, pero no necesariamente una mejor conversión calórica. Entonces depende un poco de los sistemas que uno utiliza, que hay diferentes empresas, que hay diferentes universidades o grupos que desarrollan diferentes sistemas. Esto todo hay que llevar en consideración, pero es súper importante tener esto en cuenta antes de comparar cualquier dato de conversión alimenticia. Excelente. No, eso es súper interesante porque uno inevitablemente tendemos a compararnos con otros sistemas de producción y lo que solemos ver es ganancia de peso diaria, vemos la conversión alimenticia y que uno tenga mejor conversión alimenticia que otro no quiere decir que esté siendo más eficiente. Y no comparamos la cantidad de energía de las dietas. Y ahí es lo que Everton menciona de ver
cuán eficientes son los cerdos, no convirtiendo el alimento, sino convirtiendo la energía en kilos de carne. Ese es el concepto de eficiencia calórica. Simplemente vemos la ganancia de peso diaria sobre, como denominador le ponemos la energía que están consumiendo. Lo contempla de esa manera, así que es súper interesante. De manera muy resumida, si aumentamos 1%, lo mencionamos en varios episodios, 1%, la inclusión de grasa en la dieta, vamos a mejorar aproximadamente 2% de la conversión alimenticia. O sea, trabajar la conversión alimenticia no es difícil. Ahora, concentrar las dietas implican un costo que está bueno ponderar, y ahí vienen las herramientas o los KPIs que consideran la parte económica. Hablamos de costo por kilo producido y hablamos de retorno sobre la inversión en alimento. ¿Por qué son importantes estos dos, Everton? Perfecto, tu explanación salió mejor que la mía sobre el tema y realmente los KPIs económicos son muy importantes porque esto al final es que el nutricionista o quien está por detrás del programa alimentar, de alimentación de esos animales, tiene que llevar en consideración para formular o para definir sus niveles nutricionales, ¿cierto? Entonces, básicamente utilizamos hoy estos dos que mencionaste, ¿no? El costo del kilo producido y también el retorno sobre la inversión. Y esto sí que va a definir el programa nutricional, ¿cierto? Cuánto de grasa, por ejemplo, uno va a invertir. Y tiene que llevar en consideración también, si uno mira, primero es definir muy bien el KPI que uno quiere perseguir o que quiere mejorar, ¿cierto? O que la compañía, que hace más sentido para la compañía. Hay compañías que el principal indicador y que lo mejor es costo de kilo producido. Hay otras que el retorno sobre la alimentación es mejor. Entonces, además del indicador, hay que ver también con la compañía, en cuál sistema uno está inserido y a partir de esto va a tomar sus decisiones. Ahí sí, después de esto, va a decidir si vale la pena incrementar 1% o no de grasa en la dieta, que puede traer un beneficio en conversión alimenticia, pero va a traer también un incremento en costo de alimentación. Entonces, esto todo está muchísimo conectado. Hay otras cosas que también normalmente no se mira, pero normalmente miramos el retorno sobre la alimentación o retorno o el costo del kilo producido por animal o por lote cerrado, pero si nosotros pensamos que un sistema de producción tiene una capacidad anual de producir cerdos o transformar materias primas en kilos de cerdos. Esta capacidad es limitada por espacio muchas veces. Entonces, uno también puede mirar un poco además de allá y, por ejemplo, tomar una estrategia de maximizar los kilos producidos en este sistema por año, por más que pueda incrementar los costos del kilo producido, pero la conversión entre la inversión y los ingresos, la inversión en costos, ¿cierto? Y los ingresos aún está positivo. Esta decisión puede maximizar el retorno de esta compañía o de ese sistema dentro de un mes o dentro de un año. Entonces, además de estos dos indicadores, que es el costo del kilo producido, el retorno sobre alimentación, que hay una visión un poco más de lotes cerrados o por animal, hay que mirarlo en una estrategia que contemple también la estrategia de la compañía dentro de un mes, dentro del año, o el semestre, o el tiempo que sea. Excelente, bueno, acá y nos vamos metiendo más en profundidad, vamos haciendo doble clic sobre algunas cuestiones que mencionás. Acá entra también el escenario, como bien mencionás, del sistema de producción. Cuando uno está a tiempo fijo, el flujo de producción empuja a los cerdos fuera, ¿no? Y si hay una oportunidad de generar más kilos al final, que son los kilos más baratos, siempre son los kilos más baratos y lo que permite amortizar más la inversión hecha en sitio 1, en sitio 2 y en sitio 3 también. Donde ese flujo nos empuja, muchas veces, como bien dice Everton, conviene concentrar las dietas, o sea, la ganancia de peso diaria tiene un peso relativo mayor. Entonces, a veces uno sacrifica
aumentando un poquito el costo por kilo producido, pero porque está generando más kilos que generan más retorno. Entonces, acá es donde parece súper complejo, pero donde aparecen herramientas. Yo imagino, Everton, que vos trabajás y tomás decisiones a diario porque es imposible tener toda la matemática en la cabeza, pero hay herramientas, hay softwares, hay ecuaciones que nos permiten tomar la decisión correcta contemplando todo esto. ¿No es así, Everton? Es exactamente así, Leandro. Y cuando yo empecé en la compañía acá, y uno de los trabajos que hicimos fue trabajar sobre herramientas de modelaje, ¿no? Para ayudar en la toma de decisiones. Y yo tuve la felicidad, yo puedo decir, de trabajar mucho sobre esto en el inicio de la carrera, en el inicio de mi vida profesional. Y la verdad que es apasionante el tema porque hoy sí tenemos herramientas para ayudar en la toma de decisiones. Entonces, mi propuesta siempre es sentar con el productor, sentar con el cliente, hablar de las posibilidades y con base en esto definir las que más se adecuan a ese sistema y a partir de ahí usar herramientas de modelaje que puedan construir escenarios distintos y con esto podemos tomar las mejores decisiones. Nosotros siempre hablamos que muchas veces el dueño está mirando mucho el costo, el nutricionista está mirando mucho a la performance de los animales, pero ¿qué es mejor? Y ambos o las personas involucradas en las decisiones tienen que sentarse juntas y juntos definir y tener la misma visión. Porque esto mejora mucho, por ejemplo, el trabajo del nutricionista cuando quiere subir un poco los niveles nutricionales, va a agregar un poco de costo, pero si esto se paga, el dueño va a estar ok con esto. Entonces, estar mucho alineados en relación a esto es un punto clave y las herramientas que tenemos hoy nos ayudan mucho con esto, como modelaje, que en Cargill acá tenemos el PorkMax, pero hay otros modelos, pero hoy utilizamos muchísimo este tipo de herramientas. Excelente. Sí, puede haber diferentes escuelas, diferentes intereses, pero al final de las cuentas, lo que todos buscamos es maximizar la rentabilidad. Ya sea optimizando el costo, optimizando la ganancia episodiaria, el retorno, pero es eso, es el KPI que buscamos, es tener el mayor retorno, ¿no? sobre la inversión. Everton, y acá hay diferentes realidades según la geografía. A vos te toca dar soporte en diferentes regiones geográficas. ¿Por qué tiene tanta diferencia en el peso relativo la conversión alimenticia según dónde nos paremos? Este es un tema súper importante, Leo. Cuando yo empecé a visitar clientes, sea en Colombia, sea en México, Brasil o Argentina, yo veía que los criterios o los objetivos productivos eran un poco distintos. Y yo miraba que en Argentina, por ejemplo, en su momento, con precios o costos de materias primas relativamente bajos y un precio de cerdo bueno, pocos productores daban la importancia para la conversión alimenticia. El sector andaba súper bien, crecía, tenía rentabilidad. En cuanto en Brasil, mientras en Brasil, los productores ya venían como un tema muy cultural, el tema de conversión alimenticia, súper relevante, súper importante. El principal indicador productivo era conversión alimenticia. Y incluso tengo un caso donde el productor, en un momento del mercado súper bueno, estaba muy orgulloso de su conversión alimenticia, que era bárbara, pero la ganancia de peso era muy baja. O sea, restringía tanto los cerdos y se preocupaba tanto con la conversión alimenticia en este momento que estaba dejando una oportunidad de generar más kilos y mejorar su rentabilidad. Pero esto pasa porque históricamente en Brasil
los productores que quedan en la actividad ya vivieron muchas crisis, ¿cierto? Entonces tuvieron que aprender de alguna manera dar su importancia para la conversión alimenticia. Mientras en Brasil, en Argentina, perdón, muchos productores no pasaron por estos momentos. Entonces la conversión no era tan importante. Pero en el último año, principalmente, hemos visto que las cosas cambiaron un poco y ahora en Argentina se tornó más relevante. Cuando uno mira a Colombia, por ejemplo, uno de los mejores resultados zootécnicos o de performance que yo he visto, y tuvimos algunas reuniones en su momento para definir los programas nutricionales y todo más, y me acordaba mucho de qué podemos hacer para mejorar la conversión y la ganancia de peso. Y yo miraba, pero son fantásticos, ya son fantásticos los resultados. ¿Por qué esto, no? Y ellos utilizaban dietas peletizadas, ractopamina, inmunocastración, animales que venían de Estados Unidos con altísimo potencial genético, niveles nutricionales altos, y yo me preguntaba por qué funcionaba así en Colombia. Es que prácticamente toda la materia prima, el maíz y la harina de soja es importada, o sea, el costo altísimo. Entonces ellos tenían que convertir el máximo de esas materias primas en carne de cerdo. Entonces la estrategia depende mucho de cada momento del mercado, y también hay cosas un poco puntuales que también demandan tomar estrategias distintas, ¿no? El precio del cerdo y el costo de la alimentación. Este balance es muy importante y a partir de ahí uno tiene que tomar la decisión, o la estrategia hay que cambiar un poco dependiendo de los escenarios económicos, ¿no? de cada momento. Totalmente de acuerdo. E incluso me haces recordar algunas charlas con nutricionistas, más allá de el costo de materia prima, que obviamente pone presión sobre la conversión alimenticia. El precio del cerdo, si es alto, nos da margen para invertir más, para sacrificar un poco de esa eficiencia a veces y poder ganar más al final de las cuentas. Y más allá de la geografía, en términos de países, incluso hay países, hay regiones dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en donde tienen muchísima más presión, porque están más alejados del cordón maicero, mucha más presión sobre la conversión alimenticia que en otras regiones que están más cerca de la fuente de alimento. Entonces, de repente, obviamente, el tamaño de partícula al que apuntan es mucho más fino. A veces hasta peletizan con una calidad muy baja la calidad, pero simplemente para que ese alimento muy finito fluya por las líneas de alimentación. A veces ese es un recurso interesante también. Y ya que mencionás, Everton, me gustaría meternos más de lleno en qué es lo que podemos hacer, qué estrategias tenemos, ya sea de manejo, de manufactura y también nutricionales, como para meter o aumentar la eficiencia en lo que hace la conversión alimenticia. Sobre la conversión, específicamente, Leandro, obviamente el manejo alimentar, el manejo de comederos, de agua, ayudan mucho, y podemos profundizar un poco en esto también. Obviamente las materias primas, hay materias primas que tienen menos fibra, otras más. Depende del mercado, ¿cierto? El mercado que tenéis el DDG, otros no, o cebada. Entonces, elegir las materias primas también y evaluarlas pasa por ahí. El tema de formulación, como ya hemos hablado un poco, o sea, uno puede hacer una dieta un poco más densa nutricionalmente, o con más energía, con más proteína o menos, y esto pasa por la estrategia de formulación. La molienda es súper importante, es un tema que normalmente cuando viajo, veo clientes, es algo que también el cliente o el productor no le da la importancia que tiene la molienda y el impacto que trae para la conversión alimenticia. Y normalmente es una de las pocas cosas que
en una planta de alimento, cuando uno mejora la productividad, también mejora la calidad. O sea, la inversión emolienta es súper importante, súper importante. Obviamente la pelletización también es una herramienta un poco más compleja, trae una complejidad un poco más alta, pero se puede hacer. Tenemos varios estudios en lechones sobre todo, pero se puede mejorar hasta un 10% fácil la conversión alimenticia con esta tecnología, ¿no? El otro punto es la restricción alimentaria, que de nuevo lo podemos hacer esto con base en manejo de agua, de comedero, pero también hay sistemas nuevos surgiendo como el RoboAgro, que lo hace esto de una forma automática, un robot que alimenta a los cerdos y uno controla la cantidad, justo en el momento donde el cerdo empeora mucho la conversión alimenticia, uno puede entrar con la restricción y hacer un costo de kilo producido más bajo. Y por último, un tema que nosotros hemos invertido un poco más atención y también es muy interesante, la nutrición de precisión. Creo que no hemos todavía sacado el beneficio que puede traer esta tecnología o conceptos de nutrición de precisión. Creo que nosotros en la industria de cerdos, en los próximos 5 o 10 años, vamos a ver cosas interesantes sobre este tema. Excelente, excelente. Mencionaste algo que me gustaría profundizar un poquito, comederos. Obviamente es clave la regulación para lo que hace a la eficiencia alimenticia. Hay estudios que muestran el impacto que tiene, por ejemplo, invertir en seco húmedo sobre lo que es la ganancia de peso diaria, hasta un 7%, creo que es Nemetschek que publicó es un estudio, una especie de análisis sobre esto. Ahora, ¿cómo podemos manejar? Mencionaste agua y comida. ¿Qué experiencia tienen ustedes como para optimizar la eficiencia de conversión, Everton? Mira, nosotros tenemos clientes donde tenemos contratos y tenemos sus granjas adaptadas para hacer ensayos, ¿no? Y hemos hecho algunas cosas en ese sentido. Y hemos visto cosas muy interesantes. O sea, un poco confirmando algo que deciste, pero 4 kilos más al peso final, a dejar la agua a voluntad, pero obviamente con una conversión alimenticia más alta. O sea, el cerdo consume más, gana más peso, pero la conversión alimenticia también no es optimizada. Hemos hecho estudios cerrando la agua en la etapa, en la mitad de la etapa de engorda o solamente al final, justamente para encontrar el punto óptimo donde se puede tomar esta estrategia para mejorar un poco o bajar, hacer una restricción alimenticia por un tema de palatabilidad o de agua, disponibilidad de agua de esos cerdos. Y hemos visto mejoras impresionantes de 20, 30 puntos de conversión alimenticia incluso. O sea, pero de nuevo, esto es lo interesante, ¿no? Que por un lado se tiene una baja en la ganancia de peso, pero se mejora mucho la conversión alimenticia. Y por ahí esto está muy conectado también con el tema de formulación, porque la estrategia de manejo se cierra un poco más el comedero, se libera la agua o no, también hay que ver con el momento del mercado. Hay momentos del mercado que hay que cerrar un poco el consumo de alimento, preconizar o hacer mucho más foco sobre la conversión alimenticia. Hay momentos que se puede colocar un poco más de foco en la ganancia de peso. Entonces, lo bueno es que estamos trabajando para esto, para entender los impactos de esas estrategias y utilizar la mejor estrategia en cada momento. O sea, realmente entender cómo los impactos de cada estrategia y cómo hacen esto, después aplicarla en cada situación la mejor que sea. Clarísimo, Everton. Así como la estrategia de formulación va a depender del escenario económico, también
el manejo acompaña a esto y abrir más los comederos o cerrar los chupetes o lo que sea va a depender de si uno hace foco en ese costo por kilo producido o en maximizar la ganancia de peso diaria. Clarísimo. Ahora sí, mencionaste algo que voy a aprovechar tu experiencia y lo que anticipaste en los próximos 5 o 10 años, que es lo que hace a nutrición de precisión. Y mi pregunta va relacionada con qué es lo que crees que se viene y la aplicabilidad de eso. O sea, qué es lo que se tiene que dar dentro de un sistema de producción para poder aplicar esos conceptos de nutrición de precisión. Hay muchas cosas o conceptos, Leandro, que ya lo conocemos, pero aplicarlos en la práctica con los sistemas de alimentación que tenemos hoy es difícil o imposible. Yo acostumbro decir que la industria va a cambiar cuando los nutricionistas empezaren a hablar con las empresas de equipamientos, ¿no? Cuando esas personas empezaren a hablar un poco mejor, van a ver las posibilidades y las cosas que lo podemos hacer juntos. Entonces, para mí es que los sistemas de alimentación van a caminar un poco más, o van a adecuarse mejor a los conceptos de nutrición. Si en el pasado el principal foco era hacer un equipo que obviamente hay que ser robusto, hay que permanecer en la granja por mucho tiempo, con baja mantenimiento, y su función principal era distribuir el alimento del silo. Seguramente en los próximos años vamos a hablar mucho más de alimentación por corrales, quizá por cerdos, pero por corrales seguramente lo vamos a empezar a hablar. Y para esto los sistemas de alimentación van a empezar a cambiar un poco. Esto es que se debe cambiar a mi modo de ver para que podamos realmente sacar todo el beneficio que tiene la nutrición de precisión. Everton, aprovecho para hacerte una pregunta que esta no está en el layout, pero ¿cómo crees que se va a modificar la incorporación de tecnología con el cambio generacional? Que hoy en día gente de nuestra edad está con ChatGPT y con un montón de herramientas que vos sabés que son un boom y somos mucho más propensos a eso. ¿Cómo crees que va a ayudar o no a la incorporación de tecnología? Yo puedo decir de dos puntos, Lea. Uno es el tema de mano de obra. Cada vez más y por todos los lados que yo camino, escucho del tema de mano de obra. Entonces, seguramente la tecnología va a ayudar mucho en esto, o sea, para que quizá vamos a tener menos personas en las granjas o cada vez menos personas en las granjas, entonces su productividad tendrá que cambiar mucho, tendrá que mejorar. Para esto va a venir tecnologías de equipamientos para ayudar en ese aspecto. Pero también seguramente va a surgir tecnologías como softwares o la inteligencia artificial para decir para estas personas qué ellas tienen que hacer en su rutina o dónde poner más foco, dónde en este momento, en aquel día, en aquella semana o en aquel mes, tendrían que poner más foco para que la rentabilidad o productividad mejore. Entonces, veo de esas dos formas. Por un lado, tecnologías en equipos para bajar la necesidad de mano de obra. Por otro lado, utilizar mucho más conocimientos e insights para ayudar a las personas a decidir realmente cuáles son los KPIs que necesitamos mejorar en una granja, dónde poner foco, dónde están las oportunidades. Excelente, excelente. Ojalá que lo veamos más pronto que tarde. Yo sé que la tecnología va a estar, no tengo dudas ni una, va a estar porque es impresionante al ritmo que se mueve esto y ojalá que la industria pueda evaluar y tomar buenas decisiones en cuanto a la incorporación y para optimizar todo, ¿no? Para optimizar la rentabilidad sobre todo. Everton, siguiendo la línea de la tecnología,
¿qué se puede hacer o qué herramientas nutricionales hay que tengan un impacto en lo que hace la conversión alimenticia, pensando en optimizar siempre la rentabilidad, ¿no? Bueno, por ahí, Leo, yo podría destacar seguramente en términos de tecnología hoy para optimizar esto, que optimizar para mí es económico, ¿no? Tener más conversión alimenticia ni siempre significa más rentabilidad. Entonces, para mí, una de las tecnologías que ya lo podemos usufruir hoy y están listas, el tema de modelaje. O sea, esta para mí es una tecnología que todavía tenemos que sacar más beneficios, llevar a más productores y con esto tomar mejores decisiones en términos de optimizar la rentabilidad. Y la conversión alimenticia se viene como parte como si fuera una consecuencia de la decisión económica, ¿no? Mencionaste, Everton, entonces lo que hace a la toma de decisión a partir de softwares y de información, básicamente, que es lo que hacen los softwares. En términos de aditivos, me interesa que nos metamos un poquito. Hoy en día hay enzimas que se pueden incorporar, la fitasa es la que no falta, obviamente, porque siempre hay un retorno económico sobre la aplicación de fitasa. Recordemos que el fósforo es el tercer nutriente más caro de la dieta, después de la energía y la proteína, los aminoácidos. ¿Qué otras herramientas crees que hay disponibles dentro de la paleta de aditivos hoy en día? Mira, están surgiendo cada vez más aditivos y el tema, yo conecto esto con el tema de conversión alimenticia que hemos hablado mucho, ¿no? Eh, las materias primas o ingredientes están cada vez más caros, por eso también hay otro tema súper importante que los clientes o productores siempre preguntan es que necesitamos tener materias primas alternativas, ¿cierto? La verdad, lo que es, o mejorar la conversión alimenticia. La verdad, lo que ellos quieren decir es que tenemos que bajar el costo de alimentación del cerdo y mejorar y con esto mejorar la rentabilidad. En este sentido, están surgiendo, por ejemplo, cada vez más fitogénicos que están mucho más enfocados en mejorar la digestibilidad de estos alimentos, que no es barato, es el mayor costo de una dieta de un cerdo y con la alimentación. Entonces, cualquier tecnología para mejorar el aprovechamiento de los alimentos, de las materias primas, por los cerdos, es muy bienvenida. Y yo veo especialmente ahí eh, nuevos fitogénicos surgiendo y con muy buena eficiencia sobre ese aspecto. Nosotros estamos ahora hace pocos meses aplicando en Argentina en nuestro programa de sitio 3. Ya lo aplicamos acá en Brasil y principalmente en Europa. Es un aditivo, en Europa se llama Convermax, en Argentina también. Acá hay otro nombre como el Aromax FC por un tema de regulación, pero el producto es el mismo, que tiene una parte de fitógenos, pero es muy interesante. Ese producto fue desarrollado, por un lado, para mejorar la digestibilidad de los alimentos, que ya está súper conocido, pero por otro, la otra manera de mejorar la conversión alimenticia en estos cerdos es bajar un poco su actividad física para que la energía que están consumiendo se va a ganancia de peso, ¿cierto? Entonces, este aditivo o esta tecnología ayuda también con que los cerdos queden más calmos en los corrales y mejoren también su conversión alimenticia por ese lado. No solamente por la mejora en el aprovechamiento de los alimentos, pero también bajar su actividad, su gasto energético con movimentación, con peleas en los corrales y mejora también su performance. O sea, además de mejorar el bienestar de sus animales, que es cada vez también más importante,
mejora su performance. Es súper interesante. Hicimos pruebas que van a ser parte de una tesis de doctorado incluso, con validaciones o evaluaciones súper elaboradas sobre el comportamiento de esos animales, y realmente hemos visto mudanzas o cambios importantes sobre comportamiento y obviamente sobre performance. Excelente, súper interesante, Everton. Bueno, te voy a pedir la tesis cuando se publique, ¿sí? Porque siempre estamos Claro. creando artículos y tratando de acercar ese tipo de información a todas las personas que buscan informarse a partir de la ciencia, ¿no? Que es la mejor manera que tenemos de acercar información confiable. Everton, la última que me queda es nominación de un referente, de un profesional que quieras que participe de Cerdocast, para hablar de la temática que vos creas necesaria. Mira, esta seguramente es la pregunta más difícil, porque yo podría hablar sobre muchas personas. Si quiere o le interesa saber un poco más del panorama en Europa, que es súper interesante también, saber lo que pasa y tecnologías, yo le diría de un compañero mío, que es Graziano Mantovani, un italiano, que es responsable por la parte de tecnología de Cargill dentro de Europa. Si quieres salir un poco de la parte de nutrición y todo y traer personas un poco distintas, yo le indicaría Giovanni Molin, un brasileño que está por detrás del concepto de RoboAgro, el robot que alimenta a los cerdos y que se viene mejorando y tiene muchas cosas en su pipeline. Por ahí algo un poco distinto, enfocándose un poco más en este tema de indicadores económicos y de performance, cómo ellos están conectados y cómo esto puede impactar nuestras tomas de decisiones o priorización de cosas para hacer dentro de una granja. Es Eduardo Frota, otro brasileño de 300 Inteligencia, una compañía que está haciendo un buen trabajo sobre porcinocultura. Así, trae un conocimiento del sector financiero muy distinto, pero aplicado en porcinocultura, que está también muy, muy bárbaro. O sea, te comparto nombres distintos por temas distintos y bueno, vos vas seguramente a saber elegir. Tengo para elegir. No, mirá, la última nominación que habías hecho hace ya muchos años fue un 10 total, que fue Marc Ducou. Y a los que no tuvieron oportunidad de escuchar ese episodio se los recomiendo, es uno de los primeros que lanzamos, pero sí que vamos a invitar a todos, Everton, para charlar de estas temáticas. Como son diferentes, podemos hacer eso. Everton, no me queda más que agradecerte, siempre un gusto charlar con vos, ponernos al día y que nos actualices, básicamente que sos punta de flecha en lo que hace a lo que es investigación e incorporación de nuevas tecnologías. Así que un gusto hablar con vos. Un gusto totalmente mío, Leo. Siempre un gusto hablar con vos y nos vemos por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo.